De las 9 de la mañana seguimos este lunes 29 de abril abriendo tiempo de tertulia en Business Conexión, y esta mañana nos acompañan aquí en plató Jacobo Ortega, director de inversiones de Europa en el Banco Santander Asset Management. Jacobo, muy buenos días. Buenos días, Eva. Gracias. Gracias por estar aquí. También Alejandro Domecq, director adjunto de MG Investments para España, Portugal y Andorra. Alejandro, bienvenido. Buenos días, Eva. Y también vía online nos acompaña Pilar García Germán, directora asociada de ventas en Fidelity. Pilar, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Si os parece, por entrar y ponernos en materia, lo primero que os voy a pedir es una fotografía de cómo estáis viendo el momento de los mercados. Pilar, ¿quieres empezar? Bueno, pues la verdad es que estamos viendo bastante volatilidad. Desde que arrancamos el año, la gran sorpresa tanto del 2023 como de este primer trimestre es la resiliencia del mercado americano, que sigue tirando del crecimiento a nivel global. Lo que nos hace a nosotros desde Fidelity haber subido un poco lo que son los activos de riesgo. Estamos más en un escenario de aterrizaje suave, más que en un aterrizaje de recesión cíclica, que es lo que pensábamos hace 3 años. Y esto es única y exclusivamente por lo que comentaba, ¿no? Por los buenos datos que muestra el mercado americano y que hace que Europa lo siga haciendo también bastante bien. Entonces, bueno, pues por ahí mirando muy de cerca lo que es el dato de la inflación, principalmente para ver los bancos centrales que hacen a lo largo de este año, que ahora repasaremos. Vale. Jacob, ¿cómo lo veis? Bueno, por nuestro lado, la verdad que la principal sorpresa está siendo el crecimiento económico, sobre todo en el caso de Estados Unidos, como decía Pilar. Pues las sorpresas continúan, el consumo privado sigue mostrando una fortaleza mucho mayor de lo que se podía prever a principios de año. Y eso nos deja moderadamente cómodos con respecto a las perspectivas de mercado. Por otro lado, hay que vigilar la inflación. Es verdad que la parte más sencilla, que era bajar de niveles de 5 o 6% a niveles del 3,2 más o menos, pues la hemos tenido, y ahora la clave es ver si podemos alcanzar la última milla, que nos llevaría a niveles del 2% y permitiría anclar las expectativas de tipos de interés. Al final, bueno, yo creo que el mercado ha soportado el primer envite de datos de inflación un poquito peores de lo esperado. Se han ajustado las estimaciones de caídas de tipos, de 7 veces que preveíamos a principio de año estamos en torno a 1 en el caso de Estados Unidos y en torno a 3 en el caso de Europa. Yo creo que lo importante va a ser que el mercado pueda tener confianza en que los tipos no van a subir. Si ya hemos visto el máximo en tipos, podemos mantener una senda positiva en los mercados. ¿Cómo lo veis, Alejandro? Esa última milla, ese momento. Sí, esa última milla es la complicada, que es la parte más pegajosa de la inflación. Y es la que la componen, esa parte de inflación es un poco las rentas y viene muy influida por las rentas y por los salarios, y pensamos que va a ser deflacionario, por lo que nosotros sí que pensamos que esa senda de inflación a la baja, aunque haya pequeños repuntes, va a suceder. Y en los mercados lo que más ha sorprendido es en 2023, que se esperaba ya que hubiera incluso bajadas de tipos y que fuera el año para la renta fija. No lo fue, bueno, acabó siendo medio sí siéndolo, pero después de mucha volatilidad, y 2024 todavía no está siendo el año de la renta fija, pese a que casi todas las gestoras internacionales empujamos ese activo y también las nacionales, y nosotros pensamos que el mercado nos está dando una segunda oportunidad. Antes de mirar a esa estrategia, estáis señalando de alguna manera esa última milla, esa macro, que estabais señalando esa resiliencia, ¿no? Que desde que Pilar comenzaba a ponerlo sobre la mesa ha sorprendido, y últimamente, bueno, es verdad que el crecimiento, el último dato del PIB en Estados Unidos ha salido bastante más frío de lo que se esperaba, dice Yellen que va a ser más fuerte, el deflactor también dando razones, la inflación, de que está más alto de lo que se esperaba, y en ese escenario, ¿cuál debe ser esa estrategia, el camino que puede manejar Powell? Lo vamos a escuchar en varios días, aunque las expectativas de recortes se han reducido a 1, pero ¿cómo lo veis, cómo lo valoráis? Alejandro, ¿quieres empezar ahora? Sí, pues yo, como comentaba de la inflación, pensamos que hay una parte más pegajosa que tiene una tendencia a la baja. Las rentas siguen al mercado de viviendas. El mercado de viviendas cayó el año durante los últimos trimestres, el año pasado, y las rentas lo siguen con un decalaje de 12-18 meses. La otra parte, los salarios que influyen sobre el sector, las partes del sector servicios como el ocio, como la restauración,
pues están a la baja, sigue siendo crecimientos positivos de salarios, pero reduciéndose. Estamos viendo cómo el mercado laboral está empezando a desacelerar levemente. Entonces, esa parte, que es el 60% del índice, creemos que sigue una tendencia a la baja. Y lo más importante es que los bancos centrales han ido deshaciendo balance. Y eso es muy importante. Tienes menos oferta monetaria, más bienes, y eso es una tendencia deflacionaria. Nosotros, bueno, lo primero puntual, yo creo que el dato de crecimiento del primer trimestre, aunque estuvo por debajo de lo esperado, vino marcado por 3 elementos: el gasto público, los inventarios y la balanza exterior. Si eliminamos esos datos, se muestra una fortaleza del consumidor privado americano pues muy destacable. Seguimos en niveles en torno al 2,5%, con lo cual, desde nuestro punto de vista, el dato de crecimiento no fue un problema. En cuanto a la inflación, es verdad que digamos que la pendiente bajista se ha aplanado, incluso ha repuntado ligeramente. Nuestras perspectivas para los próximos datos son que volveremos a ver la tendencia a la baja en los números, sobre todo llevados por la parte de servicios, que es la que ha sido más pegajosa, y residencial, con lo cual seguimos pensando que el contexto es bueno, porque además lo que estamos viendo en resultados empresariales son sorpresas positivas. Y bueno, yo creo que el mercado puede seguir teniendo recorrido, la verdad. Pilar, ¿cómo lo veis? Pues en nuestro caso es un poco parecido a la situación, la verdad, porque al final, bueno, pues vemos ese ligero debilitamiento por la parte del crecimiento que comentaban mis compañeros, ¿no? El último dato, el PIB, algo por detrás de lo que estábamos acostumbrados, pero al final la inflación sigue siendo fuerte, ¿no? Ese dato que comentabas tú, Eva, del deflactor del PCE, pues sigue fuerte, y al final, bueno, pues es el gasto de los consumidores. Yo creo que es el pulmón del crecimiento económico en Estados Unidos. Creo que supone en torno a un tercio del PIB, sigue con un dato fuerte, a un 2,5%. Y bueno, nosotros lo que pensamos es que de cara a este año, con esta situación, con ese crecimiento todavía, o con esa fortaleza en la inflación y con la desaceleración del crecimiento económico, como comentaban mis compañeros, bueno, pues a lo mejor viene más por el lado de las exportaciones, por el lado de los inventarios, lo que nos demuestra es un cierto debilitamiento a nivel general, a nivel global. Pero la macro en Estados Unidos sigue fuerte y, bueno, pues Powell lo ha dicho muchas veces, que él se iba a fijar sobre todo en el dato de la inflación, y sigue fuerte, con lo cual nosotros desde Fidelity para este año no esperamos bajadas por parte de la Reserva Federal. Si hay algo, será a finales de año una primera bajada, pero creemos que el mercado todavía no le está dando la confianza suficiente de bajar a ese nivel del 2% de inflación. Estáis señalando de alguna manera, ¿no?, lo que hay, lo que se interpreta a través de los datos, y en ese análisis, antes de pasar, ¿no?, a lo que puede ser más de política monetaria, estamos viendo también en el mercado inmobiliario esas tasas al 7%, 7,24%. ¿Qué es lo que se lee a través de esa tensión en el mercado inmobiliario? Jacobo, desde Santander. No, dos cosas, yo creo que Alejandro lo comentaba. Los datos de viviendas están mostrando una tendencia ciertamente plana o ligeramente bajista en cuanto a las ventas. Obviamente el adquirir casas a niveles del 7% pues probablemente sea un lujo para muchos consumidores americanos, pero por otro lado tampoco ayuda a que esa última milla en los datos de alquileres, que era otra cosa que esperábamos y que se debía ver a lo largo del año, pues no llegue, porque obviamente el que no puede comprar tiene que alquilar, con lo cual eso sigue tensionando los precios del alquiler. Aún así, los indicadores adelantados que vemos en la parte de rentas nos muestran que, aunque siguen subiendo los precios, de una manera mucho más moderada, con lo cual nosotros mantenemos el mensaje que creemos que la inflación va a ir poco a poco progresando hacia ese nivel objetivo del 2%. No este año, creemos que acabará el año en torno al 2,5%, pero sí de cara a 2025. Alejandro, desde MG. Nosotros también pensamos que el envite lo han aguantado muy bien las familias hasta el momento en Estados Unidos, gracias al ahorro que han generado durante la pandemia y que el mercado laboral seguía fuerte, pero si las tasas siguen en esos niveles se puede crear un potencial problema económico. Por eso pensamos que la Reserva Federal debería ir bajando los tipos a medida que, y en consenso con una inflación
que va a la baja, un crecimiento que va a la baja, que también es un buen dato para poder bajar los tipos y no tener los tipos reales en positivo. Si tú te cuesta la hipoteca un 7%, pues tienes menos poder de consumo, estás más ahogado para llegar a final de mes y sobre todo y creas potenciales problemas económicos. Por eso pensamos que la Reserva Federal debería de ir bajando los tipos, no urgentemente, pero sí a la vez que los datos pues van a ir a la baja. Pilar, desde Fidelity. Bueno, nosotros lo que pensamos es que aquí hay que diferenciar entre Europa y Estados Unidos. Al final, en el mercado americano, el mercado estadounidense, los plazos de amortización de las hipotecas son más largas, con lo cual los consumidores, en cierta forma, están algo más protegidos que los europeos, que, bueno, pues estamos aquí con más problemas de endeudamiento en los hogares, con menos demanda en cuanto al sector inmobiliario, en cuanto a las hipotecas. Y entonces, bueno, pues por ahí nosotros sí que pensamos que esto, dentro de que es una variable que está tensando mucho los mercados, es distinto en Estados Unidos que en Europa. Antes comentaba que no esperamos bajadas en Estados Unidos en este año, pero para Europa sí. Creemos que el mercado necesita empezar a ver bajadas a partir de junio, que hay una necesidad ahí para que no estrangule el crecimiento en el mercado europeo. Estaba señalando, sobre todo Pilar, esa comparativa Estados Unidos-Europa. No vamos a hablar de resiliencia frente a la debilidad. Es verdad que los PMIs parece que nos dejan en una situación algo mejor, incluso Alemania entrando en positivo, aunque la manufactura está ahí al límite. Se telegrafía el recorte de tipos en el BCE para junio. Ya vemos, es verdad que las apuestas se quedan uno casi incluso para después de noviembre en Estados Unidos. De alguna manera quería preguntaros por ese decoupling, por esa divergencia, ¿hasta qué punto creéis que puede aguantar? Y si de alguna manera esos llamamientos que dicen, bueno, puede haber un recorte en junio, pero eso no quiere decir que vaya a haber más, ¿hasta qué punto va a tener un impacto un movimiento demasiado congelado en el tiempo y dejando ese horizonte de tipos altos más largo tiempo en una economía que sigue muy debilitada? ¿Pilar? ¿Quién empieza? ¿Pilar? Pues venga, sigo yo si queréis con Europa. Bueno, pues estábamos viendo también, ¿no?, los datos de los PMIs, que bueno, hemos visto datos algo mejor de lo esperado, pero seguimos pensando que no es suficiente, bueno, pues para no bajar los tipos, ¿no? Aquí nos fijamos siempre en la parte del crecimiento, en la inflación y los salarios. Y bueno, pues al final el crecimiento en Europa, lo decías tú, Eva, sigue en territorio de contracción, principalmente por el sector manufacturero. Es verdad que está empezando a tirar todo lo que es la parte de servicios, toda la parte de nuevas contrataciones, que bueno, pues todo eso al final le da una confianza al mercado. Dicho esto, bueno, pues la inflación ya parece que se empieza a moderar. Alemania, que es el motor de Europa, está muy debilitada y nosotros sí que pensamos que el Banco Central Europeo necesita recortar tipos, bueno, pues para evitar, ¿no?, ese estancamiento en cuanto a crecimiento que hablaba antes. Y hay alguna serie de datos, bueno, pues como por ejemplo el tema de la demanda de las hipotecas, etcétera, que están cayendo. Entonces sí que pensamos que el Banco Central Europeo se va a desligar. No es la primera vez que lo hace del resto de los bancos centrales, puesto que en el 2011 entró en torno de recesión, ya lo hizo el Banco Central Europeo a diferencia de los demás. Nosotros esperamos, como comentaba, una bajada de unos 25 puntos básicos ahora en junio y luego, bueno, pues habrá que ir monitorizando el dato de inflación. Alejandro, que te había dejado ahí. Perdona. Estaba a punto de lanzarme. Sí. Nosotros también estamos de acuerdo con Pilar. Ahí pensamos que en Europa es verdad que el PMI manufacturero, PMI compuesto indica expansión, el manufacturero sigue en contracción. Los crecimientos esperados están incluso por debajo del 1% para este año, 2024. Entonces, tienes margen para bajar los tipos y un poco desahogar a la economía que está teniendo un crecimiento anémico o podría entrar en más problemas si seguimos con tipos elevados. Entonces, ese decoupling lo vemos que puede tener sentido y que no hay que tener ningún miedo a dar un paso por delante de la FED, porque estamos en otra situación y también puede debilitar un poco el euro, que sería algo positivo para la economía. ¿Cómo lo veis? Pues parecido. O sea, al final el crecimiento en Europa para el año está entre 0,5 y 1% en términos reales, lo cual es irrisorio, llevado además principalmente por la parte de servicios, no por la parte
industrial o manufacturera, y en un entorno en el que la inflación en Europa pues mantiene una tendencia razonablemente positiva, nosotros pensamos que va a haber 3 bajadas de tipos en el año, que además van a ayudar a mejorar las condiciones crediticias y estimular la demanda de crédito, que es fundamental para que volvamos a crecimientos más cercanos a niveles del 2% en términos reales. Por entrar de lleno, si os parece, a la hora de mirar la estrategia, ¿dónde están las oportunidades de inversión? Sobre todo mirando a esa renta fija, un escenario que todavía los recortes no han llegado, están en tipos altos. Y, bueno, venga, por partes, que si no, renta fija y luego renta variable. Jacob. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, encontramos pocos momentos en los cuales el inversor conservador tenga un abanico de oportunidades más amplio. Desde nuestro punto de vista, el ahorrador tiene la posibilidad de anclar tipos altos en duraciones de corto plazo, lo cual es una oportunidad no vista en los últimos 10 años en Europa. El que tenga algo más de cintura y sea capaz de aguantar cierta volatilidad en la parte de renta fija, tiene además la posibilidad de extender duraciones y de anclar pues tipos reales positivos no vistos en Europa y, bueno, y a nivel global ya por descontado en la última década, para asegurarse unos cupones muy atractivos. Y luego el que además pues sea algo más animado puede combinar distintos tipos de activos en la parte de renta fija, bien sea mercado monetario, soberanos, algo más dinámico tipo high yield o incluso deuda subordinada financiera, y hacer una cartera diversificada que desde nuestro punto de vista pues te va a dar alegrías los próximos 3, 4, 5 años. Alejandro. Ahí estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jacobo. Estamos muy positivos con la renta fija. Nos ha dado una segunda oportunidad después de los meses de noviembre y diciembre, que corrió mucho, y luego 2024 ha empezado otra vez peor, con otra vez la retórica del higher for longer que ha vuelto, y creemos que tenemos esa oportunidad para eso, a corto plazo, los inversores más conservadores que no quieren sufrir tanta volatilidad, tener esa previsibilidad de cupones elevados por estar las curvas invertidas, pero tienes ese riesgo de reinversión cuando te venza el bono. Posiblemente inviertas a tipos más bajos, y el que tenga mayor capacidad de asunción de riesgo, invertir con más plazo, con fondos flexibles, y cerrar esas altas rentabilidades en un entorno de desinflacionario, esperamos, y de menor crecimiento, donde es ideal tener renta fija. Nosotros estamos especialmente positivos con los bonos corporativos grados de inversión y tener duraciones elevadas. Bonos corporativos grados de inversión que tienen buenos fundamentales. Los diferenciales no son tan atractivos actualmente, pero pensamos que están en un valor justo, y con la mayor duración vamos a tener vamos a aspirar a más rentabilidades si las tires o los tipos de interés caen. Pilar. Bueno, nosotros, a ver, aquí ya lo han comentado todos los compañeros. Nosotros comentábamos al principio de la llamada que hemos aumentado algo de riesgo en las carteras, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija, con lo cual, más allá de lo que han comentado los compañeros, yo diría que es importantísimo tener estrategias flexibles, ¿no?, que te permitan en un momento dado saltar de un activo a otro. Ya hemos visto cómo la renta fija en las 3 primeras partes del año 2023 no funcionó, y este año, bueno, pues por eso de los tipos más altos durante más tiempo, tampoco, con lo cual esas estrategias flexibles que en un momento dado te permitan, y también a nivel global, diversificar por área geográfica, y que a lo mejor pues para Europa te permitan tener unas duraciones más altas, por eso de, bueno, pues que el Banco Central Europeo empiece a recortar tipos, en cambio en Estados Unidos todavía seguir con duraciones un poquito más cortas, pues creemos que es el quid de la cuestión. Ahora, como decía, estamos aumentando riesgo, con lo cual estamos neutrales en renta fija en general, pero sí que empezamos a ver valor en la parte de high yield por esa mejor situación en el mercado. Incluso en la parte de deuda emergente en divisa local también creemos que podría ser atractivo, ahora que el dólar todavía sigue fuerte, pero en cuanto empiecen a bajar los tipos, pues podría ser una oportunidad, ¿no?, para un dólar debilitado para los mercados emergentes. Y pasando ahora, miramos ya renta variable, sectores, geografías. Venga, Pilar, empezando contigo. Pues mira, como te decía, ¿no?, estamos positivos en la parte de renta variable. Acabamos de subir, ¿no?, de neutrales a sobreponderar,
Por sectores, el sector que nos está gustando en su esencia es toda la parte de tecnología, pero no estamos hablando de la tecnología americana o de las, bueno, pues de las megacaps, las 7 magníficos, para nada. A nosotros lo que nos gusta es la tecnología en su conjunto. A mí siempre me gusta decir que cualquier compañía, bueno, pues que invierta o se adapte al cambio tecnológico es un ganador seguro, y pensamos que ya no es una temática a tener en cuenta en una cartera, sino que es una temática a nivel estructural. Igual que tenemos algo de Europa o algo de Estados Unidos, hay que tener algo de tecnología. Otro sector que nos gusta mucho es toda la parte industrial, que pensamos que bueno, pues se puede beneficiar y mucho de todo lo que es la parte de la reconfiguración de las cadenas de suministro, de todo lo que es la parte del estímulo fiscal en Estados Unidos, la electrificación y la resiliencia energética, de todo el tema de la automatización. Bueno, le vemos, la verdad es que hay mucho atractivo. A nivel geográfico, para este 2024 Estados Unidos, que ya he comentado antes que a nivel macro es más fuerte y por esa resiliencia seguirá tirando. Japón nos gusta también mucho, no solo por lo bien que lo ha hecho en el 2023, que ha sido más, bueno, pues todos esos flujos que iban para China y que finalmente han ido a Japón, sino que las expectativas de crecimiento de beneficios y de ingresos están muy por encima de otras regiones. Y luego está el tema de la inflación, ¿no? Que después de décadas de estancamiento es más que bien, o sea, que es más bien que recibida. Y luego a largo plazo China. Nos sigue gustando por valoraciones, por fundamentales. Es verdad que hay al día de hoy una crisis un poco de sentimiento, pero pensamos que antes o después tiene que tirar. Con lo cual, bueno, pues ahí te he dado distintas ideas. Ahí quedan, a ver cómo las completamos. Alejandro, desde mi hija. Pues nosotros también estamos muy positivos por zonas geográficas en Japón, porque pensamos que podemos aspirar a rentabilidades de incluso el 15% anualizado de aquí en adelante, no porque las valoraciones sean súper atractivas, que no nos parece que estén demasiado atractivas, sino porque las propias empresas pueden crecer por la línea de arriba, de ingresos, de beneficios, y todo esto a través de muchas posibles reestructuraciones en las compañías, y que creemos que están por la senda correcta. China nos gusta por valoración y porque descorrelaciona carteras y va a evolucionar más dependiendo de su propio comportamiento como país que de tipos de interés e inflación, que es lo que estamos viendo en otras zonas geográficas, y en Europa también creemos que hay atractivo. Por sectores, nos gusta todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la transición energética, que es algo que estaba de moda hace unos años. Con estas subidas de tipos han sufrido las compañías de transición energética, ya sean de infraestructuras o innovación, pero creemos que o bien los precios han sufrido más que las propias compañías si se han deteriorado los fundamentales, e incluso en muchas de las compañías los fundamentales siguen siendo sólidos. Entonces creemos que hay muchas oportunidades ahí. Jacob, de Santander. Bueno, la verdad es que Alejandro y Pilar ya han dicho prácticamente todo. Desde nuestro punto de vista, lo que está claro es que el entorno de beneficios empresariales está sorprendiendo al alza. Lo hemos visto, todavía queda bastante temporada de resultados en Europa, pero más o menos el 60% de las compañías están sorprendiendo positivamente. En el caso de Estados Unidos es aún mayor el porcentaje, es casi del 80% a día de hoy. Entonces, para nosotros, en este contexto de crecimientos nominales positivos y apalancamiento operativo en el sector empresarial, seguimos prefiriendo tener apuesta por países desarrollados con respecto a emergentes. Tanto Europa como Estados Unidos nos parecen áreas muy atractivas, y en el caso de Japón también, aunque es una historia que ya se ha jugado bastante en los últimos 12-14 meses. En cuanto a sectores, la verdad es que desde nuestro punto de vista hay que tener una combinación ideal de compañías de calidad a precios razonables, con retornos sobre el capital empleado elevados, y partes con componente cíclico, tipo materias primas, que nos parece que pueden seguir sorprendiendo positivamente. Y luego, por último, bueno, pues hay 3 o 4 temáticas estructurales que creemos que todas las carteras deben tener como complemento a una asignación geográfica. Estamos hablando de transición energética, envejecimiento poblacional, inteligencia artificial y nearshoring, todo lo que está vinculado a digamos, nearshoring o friendshoring, que es, bueno, descentralizar parte de la producción, pero en áreas cercanas a los países desarrollados. Entonces, para nosotros una cartera ideal debería tener una combinación de todos estos elementos.
pues las múltiples visiones puestas sobre la mesa. Muchísimas gracias a los tres. Al final voló el tiempo, como siempre. Jacobo Ortega, de Santander Asset Management, Alejandro Domecq, de Meja Investment, Pilar García Germán, de Fidelity. Ha sido un placer tenerles a los tres. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a ti. Gracias, Ana. Un millón de gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.